anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Queridos amigos y amigas de FanFest Podcast, otro martes más, otro martes de historias. En esta edición vamos a tocar uno de los deportes con mayor tradición y el primero de esta temporada, pero antes de presentar al invitado, tengo el gusto que me acompañe como cada martes mi compañera y amiga Carla Valdés. ¿Cómo estás, Carlita? Buen día. Gracias, César. Buen día. Otro martes más, otro martes de historias. Es mi frase favorita y pues estamos aquí con FanFest Podcast para escuchar la historia de hoy. Definitivamente, Carla, porque vamos a hablar sobre uno de los equipos con mayor tradición en el deporte ráfaga, uno de los equipos con mayor afición, me atrevo a decir a nivel mundial, porque su logotipo es muy reconocido a nivel mundial. El invitado de este día es profesor en informática, es fan de Hueso Colorado del equipo de la Ciudad de los Vientos y tiene su propio podcast, colabora con el programa El Triángulo de Benny y tenemos el enorme gusto que nos acompañe en esta edición a Nacho Gómez. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Muy buenas, pues muy bien, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí con vosotros y nada, enhorabuena por la iniciativa de este canal. Como os he dicho, me parece una idea muy original la que tenéis de hablar y contar historias de fans. Nacho, y tu historia es muy particular, me llama muchísimo la atención. A ver, por tu acento, obviamente, vemos que eres español y le vas a los Bulls, un equipo de Chicago. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa conexión? Bueno, pues la verdad es que siempre me gustó el baloncesto, yo ya tengo unos años, soy del 80 y debajo de la ventana de la habitación de mi casa había una canasta. Entonces, claramente todos los días estaba ahí viendo a chicos del barrio jugar al baloncesto y al final acabé jugando al baloncesto. Y claro, en el 88 casi lo primero que veo de NBA es a un señor volando y ganar un concurso de mates. Y claro, pues siendo un crío, pues alucinas, ¿no? Te imaginas cómo puede alguien dar esos saltos y hacer esas canastas. Y luego ya en los 90, que es cuando ya empiezas a ver más contenido de baloncesto NBA o empieza a llegar algo más a España, pues evidentemente el dominio de los Bulls esos años fue enorme y Jordan estaba intratable. Entonces, pues ya me quedé enganchado a este equipo, a esta franquicia, por culpa de los 90, de mi tiempo, y aquí seguimos. Pero fíjate qué época, Carla. Finales de los 80, principios de los 90, ese año, ahorita, ¿en qué parte de España te encuentras, Nacho? Porque... Sí. Yo soy de Toledo. No, para los que no lo conozcan, es muy cerquita de Madrid, al lado de la capital, a 65 kilómetros. Te pregunto esto porque en 1992 ocurrieron los Juegos Olímpicos de Barcelona y la primera vez que la selección de Estados Unidos dio a conocer que su equipo fuera jugadores de la NBA. Y obviamente, pues ese equipo es muy recordado por ser el llamado Dream Teams. Ese año, ese momento fue parte importante para consolidar esa infancia que tú tuviste siguiendo a los Chicago Bulls y al deporte ráfaga, o incluso qué te pudieron contar antes amigos, conocidos, familiares, o cómo te adentraste a este deporte. Sí, bueno, el Dream Team aquí se siguió con muchísima expectación. En España, la verdad es que estaba todos los días en las noticias. Yo no tuve la oportunidad de ver en directo, evidentemente, pero sí que los vi por la tele. O sea, aquí en España, en la televisión echaron todos los partidos del Dream Team y, bueno, fue un espectáculo verle aquí a buena hora. Y además, poder ver más partidos de aquel conjunto de jugadores que es histórico, ¿no? Ese equipo, porque en aquella época en España se podía ver muy poquita NBA. Entonces, tenerlos tan cerca, poder ver todos los partidos del Dream Team en la tele normal y corriente, sin tener que madrugar ni nada, pues yo creo que no es que me hiciese afición, pero yo creo que la aumentó más, ¿no? La reforzó. Y si Jordan hubiera estado en otro equipo, la misma pasión, o realmente hay algo en los Chicago Bulls que es mío para siempre.
Bueno, pues quién sabe, ¿no? Porque siempre es complicado, ¿no? De predecir qué habría pasado. Es posible que los Bulls no habrían ganado tantos anillos, evidentemente, en los 90 si Jordan hubiera acabado en Portland, ¿no? Con el típico what if ese de que por qué llegó hasta el pick 3. Pero sí, la verdad es que es bastante probable, ¿no? De que hubiera sido de otro equipo o no, no sé, nunca se sabe, porque quizá los Bulls habrían cogido luego a otro y no lo sé. El caso es que Jordan acabó ahí. Yo creo que se unieron varios factores para que al final fuese que ese equipo tan mítico, tan mágico y que, bueno, es tan famoso, ¿no? A nivel mundial. Y tantos como yo nos enganchamos ahí. Pero es curioso, Nacho, porque en esa época los Bulls todavía no eran lo más poderoso, finales de los 80, porque al final de cuentas estaban los Pistons, que eran, pues los traían de hijos por el estilo físico, por esas características. ¿A ti qué te gustaba más del deporte ráfaga? Esa característica de Jordan, de volar, de fútbol, básquetbol espectáculo, perdón, o de lo físico, tratar de, pues, imponer su estilo y contrarrestar, pues, en aquella época que obviamente eran los Lakers con el Magic Johnson, de los Celtics y sus plantelazo de los 80, o qué era lo que más te gustaba, porque al final de cuentas Chicago, antes de la llegada de Jordan, pues prácticamente no era nadie, y era el Sí. tercer equipo de la ciudad de los vientos. Sí, a ver, antes de Jordan, realmente sí que lo primero que yo escucho de NBA es Larry Bird y Magic. Yo creo que es como casi todo el mundo que vivimos en esa época o que nacimos en la época. Y sí que empieza así, viendo un poco de Lakers, Boston, que también hay muchísimos aficionados de ambas franquicias aquí en España. Lo que pasa es que, bueno, por la edad y por los highlights, ¿no? Que es lo que llegaba un poquito los fines de semana aquí a España en aquella época, pues y por mi edad, que tampoco con esos años, pues empiezas a ver a este jugador y realmente lo primero que me asombra de él, pues evidentemente es esa capacidad de desbordar, de machacar, de cambiar de mano el balón en el aire, esas anotaciones prodigiosas que tenía. Entonces, eso fue yo creo lo primero, pero luego sí que es cierto que según vas madurando y ya vas creciendo y además pues yo he jugado siempre durante toda mi vida este deporte y ya vas apreciando más cosas, sobre todo en su fase final, lo que ya empiezas a apreciar pues su defensa, su capacidad de decidir, ¿no? De esa constancia que también es tan importante y tan complicada, ¿no? De una estrella, de estar un año, otro año, qué difícil es estar en lo más alto durante tantos años y dominar. Y claro, en su fase final seguía siendo igual de dominante sin ser tan espectacular. Entonces, quizá me enganché por lo espectacular, pero el mito ha sido por lo dominante que ha sido durante tantos años. Como bien lo mencionan, en el verano de 1984 cambió todo para los Bulls. Hay un antes y un después. Vivieron su época dorada o ese dominio que tuvieron en la década de los 90, lo que venimos mencionando. Pero, ¿qué ha hecho que siga esa afición desde ese tiempo hasta ahora hacia los Bulls de tu parte? Si, digamos, no es el equipo que tiene más títulos, se quedó, si mal no estoy, con esos 6 títulos que ganaron en la era de Jordan y no sé, ¿qué es lo que te mantiene ahí? Pues sí, la verdad es que es curioso. Ahí ya, porque luego ya cuando Jordan se va a Washington Wizards ya no es lo mismo y yo no sigo a los Wizards. Ahí ya me quedo con los Bulls. No sé, supongo que ya le cogí tanto cariño y seguí viéndolos. Sí que es cierto que tuve una época en la que me desenganché un poco por temas de estudios, la carrera, trabajo, tal cual, y entonces no lo pude seguir tanto. Pero sí que luego hay una época, sobre todo, que yo creo que es una segunda parte de la fan base que tiene este equipo, que es cuando aparece Derrick Rose, que es otro jugador que yo creo que enamora no solamente a la gente de Chicago por ser de Chicago, sino que ha creado gran afición en todo el mundo y te despierta otra vez un poco, ¿no? La ilusión y las ganas. Luego llega Pau Gasol, además, también, allí a Chicago, cuando Derrick Rose parece que baja, llega Pau. Yo con Pau, pues evidentemente siendo español, pues es un jugador que
me encantó que viniese en aquella agencia libre a Chicago, que llegase. Jimmy Butler me encantó. Y bueno, al final, pues empiezas por Jordan, luego aguantas ahí, no sabes muy bien por qué, aparece Derrick Rose, te vuelve a lesionar, Pau, tal. Y ya cuando no te quieres dar cuenta, pues dices, si es que al final soy de los Bulls, no sé por qué, pero al final sigo siguiendo a este equipo, pierdan o ganen o lo que sea. Y ahí estamos. ¿Qué datos, curiosidades has podido ir descubriendo de esta franquicia? Que sabemos que todo el mundo lo relaciona con MJ23, pero al final de cuentas tiene su largo recorrido desde 1966. ¿Qué has podido descubrir de este equipo que te haya apasionado aún más de lo que generó la Jordanmanía? Pues fíjate, hay una época que es el inicio un poco de los Bulls, los años 70 son un poco un equipo olvidado y sí que los he estado leyendo, estudiando, viendo algún partido y tal, los Luva Bulls que los llamaban con el The Original Bull, ¿no? Que se murió hace poco y que tiene su 4 y retirado. Ese equipo era muy duro, muy peleón, defensas muy aguerridas y con Bob Love también como anotador, que también es un jugador que tiene una historia muy curiosa, una persona que sale de la nada, de la pobreza. Entonces un equipo pues que también yo creo que tuvo varias finales de conferencia y está un poco olvidado porque al final no llegó a finales absolutas ni consiguió ningún anillo. Jugaba en la otra conferencia. De hecho, no jugaban en la que está ahora los Bulls, en el este, jugaban en el oeste en aquella época, es bastante curioso. Entonces, aquella época, que ha descubierto luego más tarde, por supuesto, investigando y leyendo cosas de la franquicia, sí que me ha gustado y me parece que es una época un poco olvidada de los Chicago Bulls, la de Jerry Sloan y la de Bob Love, y que yo creo que merece la pena que los aficionados de los Bulls se interesen un poco por aquellos inicios de la franquicia que no fueron nada malos para una franquicia que acaba de empezar. Se metió en playoff bastantes años de sus primeros de historia y compitiendo, dando la cara. Y no pudo llegar a más pues porque enfrente se encontró con bestias enormes de aquella época que al final impidieron que lo mismo si hubiera estado en la otra conferencia. Podrían haber llegado incluso a finales de la NBA. Pero bueno, finales de conferencia no estuvieron mal, varias veces además, y yo creo que han dejado varios registros buenos. Norman Lear, que no sé si os suena. Luego ya llegó la época de Gilmore, que se quedó ahí en un impasse, en un equipo intermedio, ¿no? Justo cuando ya esos Luva Bulls bajaban y bueno, Gilmore también es un jugador muy interesante para cualquier aficionado de los Chicago Bulls y yo creo que está muy bien. Y luego, así más cosas que he descubierto después de la franquicia, que la ciudad de Chicago es una de las ciudades que me gustaría ver. He estado en Estados Unidos un par de veces, pero en Chicago no, y sí que me atrae mucho. Sí que he escuchado muchas cosas de Chicago, he visto muchos reportajes y hombre, que me parece una ciudad muy interesante para visitar. Entonces está ahí en tu bucket list de aficionado, visitar Chicago y ver algún Sí, sí. partido de los Bulls, me imagino. Sí, bueno, total, lo tengo ahí. Lo que pasa es que por motivos de trabajo, el calendario, que yo tengo opciones de vacaciones con el calendario de la NBA, es complicado y no sé, tengo que intentarlo algún año de alguna manera, conseguirlo, pero, pero sí, sí, lo haré, lo haré. O sea, lo tengo marcado a fuego y tengo que hacerlo. He podido ir a ver NBA, pero no he podido ir a ver a Chicago y lo tengo con una espina ahí clavada. Seguro, seguro se podrá pronto. Oye, Nacho, ¿y cómo disfrutas los partidos de los Bulls? Me imagino que eh, bueno, hay temas de diferencia de horario, ¿no? Se te complica un poco. Mucho sueño. Bueno, pues esto es un tema de conversación que tenemos muchas veces. Tenemos un grupo de Telegram de aficionados de los Chicago Bulls y lo comentamos, ¿no? A veces de aquí de los españoles, porque hay gente también de allí que, de hecho, de México también hay alguno. Y los de allí muy bien, todos, pero claro, nosotros los españoles, pues muchos lo ven por la tarde o tal.
Yo depende, mira, el otro día, por ejemplo, si el partido empieza entre las 11 y la 1, es posible que me lo vea en directo. Luego, al día siguiente, pues con 4 horitas de haber dormido, tengo que ir a trabajar, pero bueno. Pero más o menos, si son entre las 11 y la 1 de la mañana de aquí, sí que me gusta verlo en directo, aguanto y lo veo. Si es un poco más tarde, lo que hago es lo contrario. Madrugo, me levanto antes de ir al trabajo y me lo pongo, como hay la versión esta que ya te ha quitado los tiempos muertos y tal, y lo veo antes de irme a trabajar en modo no spoiler, sin saber lo que ha pasado, para disfrutarlo un poco más y luego ya pues me voy al trabajo. Y bueno, pues así es como voy tirando todas las temporadas regulares, pasando sueño. Hablábamos de la historia de Jordan, que es un ganador, hablamos de su mentalidad, pero se tardó bastante tiempo, digo, en sus primeros años tocó toparse contra los Celtics de Bird, de ese equipo poderoso, incluso esa serie supongo que la has visto, la recuerdas, Sí, sí. anotó casi 50 puntos y después lo superó el propio Bird. Digo, ya más adelante comentaremos la serie que salió durante la pandemia, pero ¿cuál crees que sea el momento donde Chicago dio el siguiente paso? Porque hay jugadas, partidos, situaciones que son el parteaguas de una franquicia. Uh-huh. Muchos dicen que es esa serie contra los Cavs, que ganaron el quinto juego, y otros piensan que llegó más adelante, cuando perdieron la final contra los Bad Boys, y Jordan se puso a entrenar y le dijo a todo el equipo para poder la siguiente temporada, cuando los volvieron a enfrentar, finalmente ganar y acceder a esta instancia de finales que el equipo, pues, por primera vez participaba en este tipo de instancias en la liga. Yo soy, a ver, esto es complicado, ¿no? Y al final yo creo que siempre es una suma de muchas cosas, pero yo soy más de la creencia de que las derrotas te enseñan más que las victorias muchas veces. Y para mí esas derrotas con los Bad Boys y con los Celtics son las que curtieron, ¿no?, a Michael Jordan y al equipo y le hicieron luego que fuera tan competitivo y tan hambriento, ¿no?, de victoria más tarde. Para mí, el que perdieran tantas veces seguidas, el llegar y no conseguirlo y el que los Bad Boys les dominaran durante 3 años seguidos y esa frustración, ¿no?, que sentían, fue lo que les hizo al final aprender que jugando en equipo, que compitiendo, defendiendo y siendo duros, iban a conseguirlo. Y yo creo que sobre todo esa derrota, como has mencionado, los Detroit, la última, que fue ya, yo creo, la que pone un poco la puntilla, la que hace que junto con la llegada, ¿no?, de Phil Jackson y ese cambio un poco de filosofía, ese triángulo ofensivo, esa mentalidad de Jordan que cambia, aunque sigue siendo un gran anotador, pero empieza a mover un poco más el balón, empieza a compartirlo más con los compañeros, se da cuenta que él solo no puede ganar, que ya se ha estrellado muchas veces y tantas derrotas le enseñan y le dicen, mira, tú solo no vas a poder, le llega a Phil Jackson, dice, tienes que compartir, tenemos que jugar en equipo, aquí hay que ganar todos. Entonces, yo soy más partidario de que son los Bad Boys los que forjan, por decir así, el carácter de ese equipo campeón. Te pongo estos tres escenarios porque fue en esa serie contra los Celtics, cuando perdieron 3-0, cuando la gerencia finalmente pues dio el siguiente paso, reforzó y detectaron hasta los propios Celtics, Beard y compañía mencionaban, este tipo es Dios, bajado en el campo y vestido con el jersey de los Bulls, qué categoría, qué forma de jugar, y aún así perdieron los Bulls. Tú sabes perfectamente esta parte de la historia, que en los siguientes años seleccionarían a un tal Scottie Pippen, número 33, que marcaría una época, y obviamente vendría en su época de jugador, Paxton muy bueno, pero ya en la gerencia, lo comentaremos más adelante, muchos dolores de cabeza. Pero ¿crees que fue un cúmulo de tener la base con Jordan, ver el impacto, el que en esa temporada del 85, en su segundo año, venía de una lesión que parecía que iban a ir a la lotería, que al final de cuentas, pues Jordan, con esa mentalidad de ganador que siempre lo caracterizó,
fue parte importante para generar ese cambio, no solo dentro del equipo, sino con el entrenador que había en aquella época, porque llegaría Collins para esa etapa donde fue el protagonista antes de dar paso a la época dorada con estos Bulls que tanto queremos y extrañamos. La verdad es que también gran parte, yo creo, de crear ese equipo, el mérito lo tiene Jerry Krause, ¿no? Ese gran general manager que hubo en aquella época. Y como bien has dicho, la llegada de Pippen llega por un traspaso. O sea, Jerry Krause se mueve en ese verano y mueve a un jugador que en aquel momento en la plantilla era importante, no es que fuese una estrella, pero sí que es un jugador importante, para traer a un novato que tampoco parecía que fuese una estrella, una futura estrella, y acierta. Igual que luego acertó con Tony Kukoc más adelante, en el futuro, cuando le coge, aunque sabía que se iba a quedar todavía en Europa algún año más. Entonces, yo creo que también gran mérito, ¿no?, de la confección, de aquella plantilla, de acertar, de tener buen ojo y de saber moverse en el momento oportuno. Los contratos que firmaron también, porque ese contrato que le firma Scottie Pippen de tantos años por tan poco dinero, le da mucho margen luego de movimiento para poder moverse y para poder traer a otros jugadores, para poder completar. Entonces, yo creo que gran mérito, ¿no?, que es el equipo que tantos años dominó, fue que hubo un general manager que tuvo muchísimo ojo, que se supo mover muy bien y que hizo unos contratos muy buenos para crear un equipo campeón y luego destruirlo, dejar solamente a 2 jugadores y volver a crear otro equipo campeón. Es que es complicadísimo y eso lo hizo Krause. Sin duda, creo que es importante darle su mérito, pero también otro personaje que hemos estado mencionando es este famoso Phil Jackson, el famosísimo 11 anillos, que bien mencionaron con su estrategia del triángulo ofensivo, donde le quitaba un poco de protagonismo a Jordan justo para trabajar en esa parte de equipo, ¿no? ¿Qué atributos o qué crees que Phil Jackson le dio a los Bulls? Pues les dio, aparte de lo que he mencionado antes, ¿no?, de ese trabajo en equipo y ese triángulo ofensivo, ese movimiento constante sin balón, que era buenísimo y que complicaba mucho a las defensas rivales, más con el talento de estos 2 jugadores, de Pippen y de Jordan, en el equipo. Yo creo que les dio paz en el vestuario. Trajo esa paz que todo equipo también necesita en un momento para poder competir y llegar lejos. Porque sin ser unos jugadores muy afines, porque luego ha salido, ¿no?, con el tiempo, de que había muchos roces entre Horace Grant y Jordan, y bueno, Horace Grant, otro jugadorazo que no hemos mencionado de aquella época. Y aún teniendo esos perfiles y esas personalidades tan complicadas, Phil Jackson yo creo que supo crear ese ambiente dentro del vestuario donde daba igual que ellos no se llevasen bien, que cada uno pensase de una manera, pero que todos salieran a la pista y compitieran por lo mismo. Y es complicado. Hoy en día también se habla mucho de eso, ¿no?, de entrenadores que, además de saber de baloncesto, tienen que ser buenos gestores, ¿no?, de vestuario y saber llevar bien a los jugadores y que las dinámicas no se rompan, no se estropeen por esos roces que pueden ocurrir. Y yo creo que Phil Jackson sabía hacer muy bien eso. Lo hizo en Chicago con Dennis Rodman, con Jordan, etcétera, y lo hizo luego los Lakers, teniendo un Kobe Bryant y Shaquille O'Neal que se llevaban mal y aún llevándose mal, pues también ganaron. O sea que yo creo que es de gran mérito y fue el hombre zen, ¿no?, que le llamaban. Sí, literal, el maestro Zen y Maestro bueno, zen. esas anécdotas también son muy interesantes. Un dato que a mí me encantó, que sabía tanto la personalidad de sus jugadores, justo llevaba más allá de una estrategia técnica, táctica, sabía tanto de sus jugadores que hasta en esos tiempos muertos que tenían durante las concentraciones, les daba un libro específicamente para cada jugador con sus características específicas o algo así, y realmente ese foco que le das a cada jugador, creo que sin duda hizo grandes cosas. Sí, saber ganarse, ¿no?, la confianza de los jugadores,
saber tratarlos como personas y no como simplemente herramientas. La verdad es que súper importante y yo creo que eso, fue un maestro en hacerlo. Y el primer título contra los Lakers, contra el Magic, o sea, esa rivalidad fuera de, pues fuera del campo al final de cuentas, porque todos sabían, era Bird, era el Magic, Bird lo sabía perfectamente porque lo había enfrentado hace algunos años, y el Magic, recordando sus palabras dentro de la serie de Last Dance, pues tenía ganas de enfrentarme a Michael en esa final, en esos años, y aunque los Bulls perdieron ese primer partido de las finales, el resto pues fue el inicio de esta dinastía. ¿Qué recuerdos tienes de ese año y obviamente pues el camino que tuvieron los Bulls en la época gloriosa de los 90s, Nacho? Por aquella época luchar para poder ver los partidos, porque aquí era complicado, intentar ver todo lo posible, que con mucha ilusión y muchas ganas. Además, algunos de ellos llegaban ya, no se podían ver en directo, los tenías que ver luego en diferido cuando los podían echar. Y bueno, pues divertirme y disfrutar un montón de ver cómo había un relevo, ¿no? de equipos, de cómo ver aquel equipo que había sido tan dominante que eran los Lakers, caer frente a estos Bulls que eran, pues eso, cogían el relevo de ser el nuevo equipo dominador de la nueva era, ¿no? Ya ver cómo caían. Además, Lakers, yo siempre también me ha gustado mucho el equipo de Magic. O sea, si te gusta el baloncesto, te tiene que gustar Magic, aunque seas de cualquier otro equipo. Entonces, bueno, ver aquella final, primer partido lo pierden. Yo sí que recuerdo decir, van a perder, es la primera vez que llegan a la final, los Lakers tienen mucha más experiencia, va a ser complicado. Pero luego la verdad es que fue una final, o sea, una victoria clara y dominaron mucho. Y la verdad es que para mí en aquella época fue sorprendente que ganaran con tanta diferencia, ¿no? Con tanta superioridad aquellos Lakers. Y yo creo que en gran parte fue un poco porque, pues eso, ya era un equipo Lakers que iba hacia abajo, que luego se demostró que de hecho se fue poco a poco diluyendo, mientras que Bulls llegaban con mucha hambre, muchísima hambre, querían ganarlo todo. Y entonces, bueno, pues muy divertido, claro, mucha ilusión y ya por fin ver cómo tu jugador preferido y tu equipo gana, pues encima siendo un crío, pues nada, a disfrutarlo, veías el partido y enseguida cogías después del partido el balón y bajabas a jugar y a pasar de las horas allí intentando imitar a lo que acababas de ver. Todos hablan de Batman, el Superman, el protagonista, ya hemos hablado, Carla, con Lionel Messi, los grandes jugadores, el Mundial y todo, pero todo estrella tiene un secundario, un Robin. Esa final, ese momento, ¿crees que fue la importancia de Scottie Pippen, el cubrir al Magic, el no dejarlo, el andar persiguiéndolo constantemente con esa intensidad física para que no brillara y replicar lo que en su momento más adelante tendrían los Bulls con Dennis Rodman? Fue el inicio de esa relación, porque hablaban de Phil Jackson, esa química, ese trabajo en equipo, y antes, con todo respeto a Scottie Pippen, pues era la estrella en su universidad, pero llegando a los Bulls se dio cuenta de que, pues no, aquí no tenía ese espacio de ser el número 1. Si tenía que aceptar el rol, era el número 2. ¿Qué nos puedes decir del número 33 de los Bulls? Sí, Scottie Pippen llega sin cartel de estrella. En principio llega como jugador de rol, más que otra cosa, ¿no? De ser un defensor, que bueno, que tenía buenas habilidades, pero poco a poco fue creciendo y yo creo que esa final, como bien dices, es el punto de consolidación de ver a un jugador que puede impactar y que de hecho lo hizo, porque ya no solamente es en esa final, es que sin Pippen no hay 6 anillos. No sé si habrían ganado, cuántos habría ganado Jordan, pero sin Pippen no hay 6, eso está clarísimo. Es que Pippen es importantísimo. Su faceta defensiva, pero también en la faceta ofensiva, hacía muchísimas veces de organizador. O sea, es que es un jugador que fue muy completo. Es un jugador que hoy en día
podría encajar perfectamente en cualquier equipo. Se dice que hay muchos jugadores antiguos que en el baloncesto moderno no encajaría, pero Pippen sí. Pippen tenía buen tiro desde fuera, que ahora seguramente en esta época lo habría mejorado y lo habría entrenado más. Sabía botar muy bien el balón, era buen organizador, encima alero, ¿no? Esa posición tan importante en el baloncesto actual, con una altura muy buena, muy atlético, muy versátil, podía defender prácticamente a todas las posiciones menos al 5, porque era muy rápido de pies, también tenía mucha inteligencia, ¿no? Sabía posicionarse muy bien, ayudas. O sea, yo creo que Scottie Pippen es uno de los jugadores más completos que ha habido y que podría adaptarse perfectamente al baloncesto actual, y que está claro que sin él no hay 6 anillos, pero vamos, no sé cuántos, si es que hubiesen ganado más de uno los Bulls de Jordan sin él, pero está clarísimo que 6 no. Y de hecho es el único que está, ¿no? En los 2 three-peat junto con Jordan, o sea que sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hemos mencionado claramente a Jordan en diferentes momentos de este episodio. Sin embargo, ¿quién es Jordan? No solamente para el básquetbol, sino para el deporte en general. Bueno, yo creo que es un icono, ¿no? O sea, hoy en día se ha convertido en una marca, ya no solamente hablo de marca de ropa, o sea, es una marca reconocible en todo el mundo a nivel icono deportivo. Todo el mundo reconoce la silueta, ¿no? Del Air Jump. Entonces, tiene que ser, si no lo es, el deportista más famoso de la historia. Llegó en un momento clave donde el deporte estaba en expansión y la ropa deportiva, justo él fue la primera cara, ¿no? También tan importante, tan reconocible de una marca como Nike, cuando explotó. Entonces yo creo que, y al igual que se juntan muchos factores para que los Bulls ganen, se juntan muchos factores para que Jordan se convierta en esa figura mundial tan reconocida a nivel del deporte. Claro, consigue una gran firma con Nike, una marca que de repente explota, los anuncios de televisión, y todo eso lo sumas con los éxitos deportivos y con la buena gestión, ¿no?, que ha hecho de la marca después de retirarse, que también hay que reconocerlo, que como general manager y propietario no es bueno, pero como empresario estará muy bien asesorado seguramente, porque hacen gran trabajo. Entonces, yo creo que Jordan ahora mismo es un icono del deporte, como un ejemplo, ¿no?, de competidor, de ganador, y de llegar a lo más alto en una competición y dominarla durante mucho tiempo. Es complicado, claro, comparar, como habéis dicho, ¿no?, con otros dominadores de otros deportes, porque claro, esto es un deporte de equipo, es lo que digo. Sin Pippen no habría ganado tanto. En cambio, pues en tenis pues, van ellos solos. No tienen que darle las gracias a tantos compañeros. Entonces, bueno, sería difícil, ¿no?, comparar con otros deportistas para ver si es el más grande o no, pero para mí, evidentemente, en el baloncesto sí lo fue y desde luego es un jugador que se ha convertido un poco en mito, ¿no? Amigos, amigas, si les está gustando este capítulo, por favor, déjenos su like y compartan esta transmisión, o si nos están escuchando en Spotify, califícanos con 5 estrellas para que esta plataforma pueda seguir distribuyendo nuestro contenido, porque créanme, se vienen esta segunda parte muy, muy, muy interesante, y que Nacho nos va a seguir compartiendo más de su pasión por los Chicago Bulls. Hablabas hace unos momentos, Nacho, el tema de Nike, el tema de Jordan. Al momento en que se esté lanzando este podcast, dentro de una semana, se va a dar a conocer a la primera semana de abril el tema de esta serie documental o película que va ligada con Michael Jordan y cuando firmó con esta marca de Nike. En su momento, Jordan no quería estar con la marca de la palomita. Él no quería. Y al final de cuentas fue su madre la que le dijo, escúchalos, tomó el avión y fue a las oficinas y llegó toda esta manía que ya has platicado. ¿En algún momento tú quisiste como niño o en tu etapa de adolescente esos famosos Jordan? Y sí,
¿Los llegaste a tener o te has quedado con esas ganas? Porque recordarás, Carla, que en el episodio con Charlie de los Lakers, como su edición del jersey o sus tenis, pues marcaron una pauta después de la era Jordan. En tu caso, ¿tú tuviste esos tenis o los deseabas tener? Los deseé en su momento, pero no, mi madre no estaba por la labor de dejarse el dinero que valían. Entonces, bueno, luego ya me pude quitar, ¿no? la espina ya de mayor y comprármelas yo. Pero no, en su momento me quedé con las ganas. Pero bueno, yo creo que sí, las deseaba yo y las deseaba cualquiera de mis amigos que le gustaba el baloncesto, ¿no? La verdad es que fue impactante, ¿no? Aquellas zapatillas, como todo el mundo las deseaba. Lo que pasa es que, bueno, aquí eran muy caras y tampoco las podía permitir. Tuve una camiseta, eso sí, que es la que se ve ahí, la negra, un poco más adelante, que la pude conseguir de Michael Jordan y eso fue lo que conseguí en aquella época, pero las zapatillas no. Las zapatillas luego ya de mayor, ahora ya no las tengo porque ya sí que las he disfrutado mucho, tanto que se me llegaron a romper y no me he vuelto a comprar otras, pero bueno, ya las he tenido, las he disfrutado y las he podido tener mucho tiempo y bueno, te quitas la espina, ¿no? Muéstranos la memorabilia, que nos la muestre, que nos muestre. ¿Qué tienes de artículos de los Bulls ahí, Stanley? Pues, tengo cosillas, a ver, esta que os decía que es la que más me gusta, que además es de la época, es de los 90, que es la mítica, ¿no? de Michael Jordan, con la negra, con las rayitas rojas de Champion, que me encanta, y la tengo bastante usada, la verdad que sí que la he dado caña. Incluso más usados tengo los pantalones, que también me encantan. Estos pantalones incluso me los sigo poniendo ahora todavía para jugar, que son una pasada, me flipan. Los pantalones estos de Champion, de Jordan, vamos, de la época del escudo negro. Luego tengo la de Gasol, que esta sí que la tengo también muy machacada, la tengo un poco rota, de los Bulls también, de Pau Gasol, de cuando estuvo. Bueno, esta que veis, que es más de manga corta, de ponérmelo, la gorra, como veis. También tengo la toalla esa, que me la regaló un amigo que estuvo por allí, que le repartieron en el estadio. Son de las típicas que te dejan en el asiento y me la regaló un amigo que pudo ir. La última que me cogí fue esta de DeRozan, que fue de la temporada pasada, que me gustan mucho las letras estas, me encantan, y me cogí esta de DeRozan, la City Edition de la pasada temporada, con la buena temporada que estaba haciendo DeRozan. Y luego tengo algún libro, que eso no lo he cogido por ahí, tengo algún libro, tengo la revista especial de Gigantes que salió, que es chulísima. Y tengo por ahí, eso lo que pasa es que no sé ni dónde está, póster de la época, cromos, cartas de estar de juegos, que yo no sé si estarán incluso en la casa de mis padres, ¿no? En alguna caja de cartón ahí, un montón de revistas, cromos, póster y tal, que sí que recuerdo, pues el póster, el del tiro de The Shoot, ¿no? El tiro final frente a Utah. Y el mate también lo tengo en póster. Bueno, tengo varios de Jordan. Y bueno, y tengo algunos más, algunos jugadores más también. También era muy fan de Reggie Miller, también tengo uno de Reggie Miller. Y bueno, tengo otro de Pippen también. O sea que sí. Lo que pasa es que eso los tengo que tener, yo creo, en la casa de mis padres, en una caja de cartón o algo así. No, sin duda, has mostrado que eres un gran aficionado de los Bulls, porque hasta nos decías que el mousepad, ¿no? De tu computadora también. De verdad. Que lo he quitado, de hecho, para enseñarlo. De hecho, tengo esto siempre en la mesa. Es la alfombrilla, que la última vez que la quise cambiar dije, voy a dejar la mesa bonita y me encanta. Es como la evolución de Michael Jordan desde rookie, desde su año rookie hasta la última temporada, y aquí lo tengo encima de la mesa, ¿no? para el ratón, y me gusta mucho, sí. Y bueno, ya hemos hablado un poquito del fan, pero también eres aficionado al deporte, lo practicas. ¿Y qué posición estás tú en el campo?
Bueno, yo jugué, ahora mismo este año no estoy jugando, a ver si empiezo otra vez. A ver, yo siempre he jugado a nivel amateur, o sea, por diversión, evidentemente, incluso pagando por jugar, evidentemente. Pero yo jugaba de base escolta, siempre. Siempre he hecho esa función. Cuando había algún jugador que era mejor que yo de base, pues hacía la función de escolta, ¿no? De perro de presa a su lado. Y si no, pues subiendo balón y soy más penetrador que tirador. Y de doblar mucho el balón. O por lo menos antes, que ahora ya las piernas no me dan para tanto, pero sí era muy de intentar desbordar, ¿no? Y luego sacar el balón, o si me hacían la doble o la ayuda, pues buscar al compañero liberado, doblar, o si no, penetrar. Era muy de ese estilo. De toda esta época de los Bulls de los 90, que mucha gente recuerda y que es parte de su gloria, ¿cuál consideras tú que es el equipo más fuerte? No por los resultados, no por el récord del 72-10, que supongo lo debes de tener en la mente, pero en cuanto a conjunto, trabajo en equipo, la esencia o el sello que trató de impregnar Phil Jackson, que ya lo hemos platicado a lo largo de esta conversación, ¿cuál es ese equipo de Bulls a lo largo de sus años que más se reflejaba lo que quería Phil Jackson? Yo creo que sí, yo creo que el del 96. Es que es complicado ver un equipo tan dominador, como él. Entonces, yo creo que ese de 72-10 del 96 sí que fue el que rozó la perfección. Y sí que es cierto que en el primer three-peat hay el segundo anillo, también me gusta mucho, porque yo ahí ese año veo que el equipo ya se ha quitado esa ansiedad que tenía, ¿no? Por conseguir el anillo y se libera un poco, se libera de esa ansiedad y juegan mucho más tranquilos, relajados y también, o sea, del primer three-peat para mí es el segundo anillo y del segundo es el primer anillo. O sea, como dominador, el del 96, porque está claro, o sea, fue un 72-10 y bueno, por los playoffs se pasearon. Y luego, de la primera parte, yo creo que ese segundo anillo también es un baloncesto muy bonito, con mucha más variante, porque ahora Grant es un jugador que le da muchas más alternativas ofensivas que Dennis Rodman. Y era muy buen defensor. O sea, ahí tenías, y como bien has mencionado antes, también tenías ese jugador abierto con Paxson, que también tenía buena mano. En el segundo, aparte, pues fue Steve Kerr, ¿no? Eh, Complicado decir cuál es el mejor de los dos. Yo creo que debería ser el 96 por dominio, pero también el primero, ese del 92, es muy bonito ese equipo. Es que todos tienen su esencia. El primero, pues solamente para quitarte la malaria. El segundo, como ya mencionaste, y el tercero, por todo lo que se vivió en ese año con Jordan. La muerte de su padre después de esa temporada, los problemas con las apuestas, el libro de las reglas de Jordan, todo el factor, la acumulación y que obligó a retirarse para cumplir el sueño que tenía siempre de niño, que fue jugar con los Chicago White Sox. Entonces, digo, en un caso hipotético, ¿tú crees que si esos 2 años que Jordan no estuvo con los Bulls y que ganaron los Houston Rockets, hubieran mantenido esa dinastía durante toda la época de los 90, o realmente los Rockets iban a romper con esa racha, como en su momento los Pistons le tenían tomada la medida a los Bulls, y que a principios de los 90 no lo platicamos, y esa es otra pregunta que te quisiera hacer? ¿Cuál es la rivalidad que más vives con los Bulls? ¿Los Pistons? ¿Los Knicks? ¿Los Rockets? ¿O quién? ¿Quién es ese rival al cual no soportas ver? Bueno, que no soporto ver, yo creo que ninguno, porque al final con los años ya, ya yo creo que tampoco estas cosas ya las olvidas. Pero sí que es cierto que al principio lo de los Bad Boys, ver cómo ese juego tan duro era feo, o sea, a mí no me gustaba. Y el que sí que la rivalidad que más disfrutaba era con los Pacers, la que más disfruté, esos enfrentamientos y ese pique que había con Reggie Miller. Y mira que hay mucha gente aficionada a los Bulls que le cogía un poco de manía a ese jugador, y yo todo lo contrario, esa rivalidad
yo creo que me creó un poco más de afición por ese jugador y de tomarle más en valor y de valorar más lo bueno que era y lo difícil que nos lo hacía pasar. Pero sí, yo creo que sí, a Thomas es el que caía un poco mal, ¿no? Por su carácter o sus formas, aunque luego lo mismo no era el peor, pero por ahí los peores fueron esos Bad Boys, por ese juego sucio, ¿no? Por buscar el ganar de aquella manera. Y la rivalidad que más disfruté fue con la de Reggie Miller, quizá, ¿no? Que me gustó mucho también. Esos nicks de John Starr y Pat Ewing también me gustaban, pero no sé por qué me gustaban más esos Pacers Bulls, esos duelos que sí que me parecían bonitos. También al principio, ¿no? Aquello hubo un poco con Cavaliers, pero yo creo que ahí como que vi menos tensión en aquellos partidos. Yo creo que la tensión sobre todo se vivía con Pistons, con Knicks y con los Pacers. Y actualmente, ¿qué rivalidad es la que disfrutas o sufres más? Sufrir ahora con los Bulls estoy sufriendo mucho todos estos años porque no estamos muy allá. Pero bueno, yo creo que rivalidad, si nos centramos justo en estas últimas 2 temporadas, Milwaukee Bucks, ¿no? Ha habido una serie que el año pasado nos dominaron y yo creo que más allá de que nos ganaran la serie de aquella manera, yo creo que la rivalidad se creó un poco por la falta aquella de Grayson Allen a Alex Caruso, ¿no? Y la manera en la que Caruso se lesionó. Eso dentro de la fanbase de Chicago ha creado como una tensión especial cada vez que se juega contra ellos. Y luego Bobby Portis, como es exjugador de Chicago y salió de Chicago, pues hablando un poquito mal del equipo. Entonces, bueno, hay varios factores ahí en los Bucks que crean un poco de rivalidad actualmente. Y encima están muy cerca las 2 ciudades. Entonces, cuando juegan los Bulls en Milwaukee, hay muchos aficionados de los Bulls allí y sí que hay tensión, yo creo. Y sobre todo esa de la pasada temporada. Y luego, pues, esta temporada, hace 2, bueno, anoche y hace 2 noches, por fin conseguimos ganar a Embiid, que parecía un poco también como un jugador que nos estaba dominando y el partido se lo tomaron muy en serio, yo creo un poco picados, ¿no? De querer ganar. Pero yo creo que ahí no ha habido rivalidad, ahí ha habido, pues eso, que un jugador que nos lleva dominando mucho tiempo y que han tenido ganas de por fin ganarle. Pero yo creo que ahora mismo, por esos 2 factores de la falta de Grayson Allen y la eliminatoria, serían los Bucks, ¿no? La que está más en auge. Para cerrar al menos la parte de la era Jordan de mi parte, ¿qué te dejó o qué recuerdas de esta serie que nos marcó a muchos? Porque en el 2020, pandemia, todos encerrados, nadie sabía y gracias al líder mundial de los deportes sacó una miniserie documental de Last Dance. ¿Qué recuerdos se te vienen? Digo, aparte de todo lo que ya hemos Aunque comentado. nos marcó más la de Space Jam. Pongo ese paréntesis, nada más. ¿O qué fue lo que te marcó a ti, Nacho? ¿Esta serie de Last Dance te removió algunas cosas? ¿O eres también de esta película que marcó a muchos y la cual me incluyo porque gracias a ellos pues, soy fan de los Bulls? La película de Space Jam también creó mucha afición, es verdad que conozco mucha gente que dice que se hizo fan de los Bulls por esa película. Bueno, yo ya lo era, entonces a mí sí me gustó, pero no fue algo que me marcó como para hacerme fan, ¿no? del equipo. A mí la serie sí me ha gustado mucho, me ha gustado porque, bueno, evidentemente... como bien has dicho, me ha hecho remover, ¿no? Recuerdos, muchas imágenes, vivir otra vez la historia desde la perspectiva de Jordan y bueno, pues sentir un poco, ¿no? Esas victorias, ese sufrimiento hasta que llega la victoria y cómo llega y luego cómo la perpetúa. Yo he disfrutado más la serie que Space Jam, porque bueno, Space Jam en su momento la vi hace mucho tiempo y la serie la tengo un poco más fresca y sí que me ha gustado bastante además. Luego hay mucho documental también de la era de Jordan. Hay uno sobre la llegada al primer anillo, igual que el libro ese de Jordan Rules, que también es justo ahí, se vive en el primer anillo.
que ambos también son muy, muy interesantes y que también los recomiendo. No me acuerdo ahora cómo se llama el documental este del Primer Anillo, que es un documental que está muy chulo, que narra eso, cómo llegan por fin a ese primer anillo. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Rememorar el camino, ¿no? Hasta que llegas. Luego, lo otro también está bien, ¿no? El camino, cómo se mantiene, pero el llegar, cómo lo alcanzas después de tantas veces que no lo consigues, es que hay que recordar que Jordan no llegó y ganó, que estuvo muchos años, pero muchos, hasta que consiguió, son 7 años fracasando hasta que lo consigue. Y eso es lo que más me gusta de Last Dance, que sí que se ve y los documentales que hay. Ok, entonces si tienes ese nombre de ese documental, después nos los compartes para también Vale. compartirlo y verlo y poder también dar nuestra opinión y ver ese documental tan valioso. Si no me equivoco, creo que es algo así como Aprendiendo a volar o algo así, pero no te lo puedo asegurar, es que no lo puedo asegurar, mejor lo busco y luego lo paso. Perfecto. Y después de la era Jordan, ¿qué siguió para los Bulls? Ya sé que es una época de tinieblas, tenebrosa, horrible, que quisiéramos borrar, pero es importante mencionarlo. Llegó el desmantelamiento, se fue Jackson. ¿Cómo siguió tu afición en esta época donde los Bulls pues han tenido más bajas que altas y obviamente pues, todos desean volver a ver a ese equipo de los 90s? Sí, a ver, la verdad es que a mí me coincide con una época en la que empiezo a estudiar en la universidad y encima estoy trabajando y hago las dos cosas a la vez, entre estudiar la universidad y trabajar y tal, pues la verdad es que tenía ya, ahí ya sí que, y que encima se va Jordan, pues yo ahí perdí un poco la época que comentaba antes, ¿no? Que me desconecto un poquillo por temas, pues eso, de que no hay tiempo material. Pero es que además no ayudaba nada el equipo a poder seguirle, porque no solo se va Jordan, se van todos. O sea, se queda Tony Kukoc allí solamente, como un poco líder, pero claro, Tony Kukoc no era un líder, ni mucho menos. Aunque era un gran jugador, a mí me ha encantado, pero no podía liderar ningún equipo. Se va Kraus también, que es el hombre que construye los buenos equipos, ¿no? Y luego ya llega toda esta era de Garpax o Gar Forman y John Paxson, que ha sido fracaso tras fracaso. Y entonces, bueno, pues un equipo que se pasa durante años vagando, ¿no? En la nada, haciendo pruebas, intentando encontrar en el draft a esa nueva cara de la franquicia, a ese nuevo jugador sobre el que construir, que no llega y van dando error tras error. Tuvieron la opción de tener a la Marcus Aldridge, le traspasan y pierden ese jugadorazo por otro que luego se lesiona y no llega a nada. Entonces, que fue Eddie Curry. Entonces, al final, fue un fracaso tras fracaso y desilusión bueno, que hace que te desconectes un poco, ¿no? del equipo, aunque le seguía y seguía mirando resultados, sigues mirando qué es lo que pasa, sigues... Pero claro, dejas de ver partidos, pues es un equipo que pierde muchísimo y que encima no ilusiona, porque no ves esperanzas, no ves un equipo que pueda llevarte a ningún lado. Hasta que nos toca la lotería, literal, ¿no? Y llega Rose. Pero pasaron muchísimos años. Es que es una más de una década. La nada, básicamente. Prácticamente sin pisar los playoffs. Creo que estuvieron un par de ocasiones o así, solamente en primera ronda. O sea, época complicada del equipo y bueno, y yo por temas personales que tampoco tenía mucho tiempo, o sea, que un poco desenganchado en aquella época, desilusionaba y tal, hasta bueno, que luego ya aparece ese señor y ya te vuelves a enganchar y yo ya tengo más tiempo además y ya hasta ahora, claro. Ya para ir cerrando, ¿cómo mencionabas que tienen un grupo de Telegram de aficionados de los Bulls? ¿Cómo interactúa esa comunidad?
Pues estamos ahí, comentamos un poco los movimientos, hablamos del equipo, de la marcha, de lo que pensamos, bueno, pues lo típico, ¿no? De un grupo, pues cuando perdemos estamos ahí todos cabreados y cuando ganamos, pues parece que nos ilusionamos un poquito más y que podemos llegar a algo. Eh, lo hicimos en Telegram, pues bueno, por el tema de privacidad, ¿no? De que la gente pudiera entrar, como sabéis, en Telegram no es obligatorio dejar visibilizar los móviles y allí entra el que quiere, nos escribe un mensaje por privado, le enviamos la invitación y allí hablamos, algunos, cuando estamos en directo, pues comentamos algo los partidos, lo que estamos viendo, dejamos alguna noticia que escuchamos, pues dejamos algunos datos, lo típico, ¿no? Que se suele hablar de aficionados de franquicia y sobre todo también las noches estar de traspasos y cuando hay movimientos, yo creo que son los días más activos. Y luego también tenemos una liga fantasy de esta que hemos hecho y ahí estamos jugando en la fantasy que ahora es casi últimamente lo que más se está hablando porque está la fase final, la fantasy, están ahí lo típico comentando a ver quién gana, quién no gana. Y bueno, pues, se ha creado unos amigos, porque al final, pues incluso algunos de ellos ya he tenido la suerte de conocer en persona y muy bien, un ambiente bastante sano. Hablabas de Derrick Rose y ¿tú qué consideras? ¿Mala suerte, maldición o qué les quita una limpia a este equipo? Porque si no es Derrick Rose, es el caso de Lonzo Ball, no logran dar el siguiente paso. ¿A qué crees que se deba? Porque los Bulls han estado pues buscando con químicas y aunque ya habías comentado tú el tema de Pau Gasol, yo creo que esa etapa donde estuvo Gasol fue la última y más importante, donde más cerca Chicago estuvo de regresar a las finales con Jimmy Butler, con no sé si, creo que la etapa final de Joaquín Noah, antes de que se fuera a los Knicks, obviamente Gasol, en esas instancias, yo recuerdo, no sé si tú también, y la gente de los Bulls que nos va a estar escuchando y viendo, ese juego contra los Cavs de LeBron James, era el tercer partido de la serie, creo que fue Rose o fue Butler, un tiro en los últimos segundos, 96-99, ganó Chicago y parece que ya vamos a dar el siguiente paso, pero Cleveland y LeBron pues nos destrozaron y terminaron ganando la serie. ¿A qué crees que se debe esa inconsistencia? Y con eso me gustaría ir cerrando esta conversación, Nacho. Pues sí, estoy muy de acuerdo contigo. Para mí es la última etapa, ¿no? En la que somos competitivos y aspiramos a algo. Ese dúo de Joaquín Noah, Pau Gasol por dentro, cuando todavía el juego interior en el baloncesto era tan importante, la verdad es que es un dúo buenísimo, porque son dos jugadores que son muy inteligentes, que los dos eran buenos pasadores. Entonces, tener a dos jugadores así para jugar en los codos es una maravilla. Y yo creo que ese equipo pues nos llega por lo mismo de todos, ¿no? Imagino por la mala pata de la salud de Rose, que es un jugador que se rompió, que era muy explosivo, pero siempre se atribuye un poco parte de culpa, ¿no? A la sobrecarga de minutos de Thibodeau, pero bueno, también yo creo que al final es una forma, ¿no? Que tenía el de jugar en aquella época que le ha llevado, que le llevó también, ¿no? Un poco a esa rotura y que fue una pena. Entonces, mala suerte, sí, porque las lesiones se pueden prevenir, pero hay algunas que son mala suerte y ya está. Es igual que lo de Lonzo Ball. O sea, es que es algo que ha salido fatal y es imposible que nadie adivinase que iba a pasar eso. Aquel equipo, ¿por qué no llegó a nada? Bueno, Noah yo creo que llegó a su techo y bajó muchísimo. Se vio, ¿no? Que los Knicks ya no fue nada. Pau ya también estaba en su pico, yo creo, de carrera cuando llega a Chicago y ya desde Chicago también fue a la baja. Entonces, justo cuando ya Pau salió, yo creo que dio los dos últimos buenos años de Pau, los dio allí en Chicago. Ya después tampoco
Y Jimmy Butler sí, Jimmy Butler tenía muchísimo más baloncesto, pero el equipo, con la salida de Noah Rose, que se fueron a Knicks porque ya se habían acabado su era y estaban, como se vio, que ya no daban ese nivel que se quería. Pau, que se fue él, porque bueno, el equipo se desmontó, pues Jimmy Butler se vio que no daba él solo para llevar al equipo y bueno, la gerencia eligió otro camino, algo raro, porque sí que es cierto que Chicago siempre intentaba competir y en Garpax en ese momento dan un golpe de timón importante y fue duro. A mí no me gustó nada la salida de Jimmy Butler porque sabía que nos venía una travesía por el desierto larga, que es la que ha venido, que es la que ha llegado. Pero fue una pena y más sobre todo por esos dos factores. La salud de Rose, yo creo que un Rose en alto nivel podríamos haber competido fácil a los Cavaliers. Y luego, pues encontrarte también a ese equipo, ¿no? A esos Cavaliers, oye, que hay que darle mérito. Y es que aquellos Cavaliers de LeBron era un equipo, era un señor equipo muy complicado de ganar y que dominó durante muchos años la conferencia LeBron, pues no es por nada, es porque es un equipazo y bueno, pues entre que no teníamos al Rose que necesitábamos y que enfrente había un equipazo, pues el sueño se quedó ahí en la nada. ¿No te da envidia, enojo, tristeza, frustración? Porque el arquitecto de los Warriors jugó con los Bulls. En el 2008, 2009, si no estoy equivocado, se hablaba de un posible intercambio entre los Lakers de Los Ángeles y los Chicago Bulls, donde los Bulls iban a mandar a Lou Ogden a Los Ángeles y los Lakers iban a mandar a un tal Kobe Bryant a los Chicago Bulls y por alguna razón Chicago no aceptó. ¿Crees que esos momentos, esas situaciones pudieron cambiar el rumbo del destino de esta franquicia? Pues que lamentablemente desde los 90, 98 para ser exactos, no levanta otro título. Seguro que sí. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil, ¿no? Acertar siempre. Hombre, yo creo que en el deporte hay que, sobre todo a nivel de oficinas, hay que arriesgarse. Yo creo que si no arriesgas, no ganas. Y al final, el ser conservador, yo creo que normalmente es complicado que triunfes. Normalmente. Te puede mantener en un nivel más o menos, de estar siempre en playoff, tal, por lo menos estoy hablando de la NBA. Pero ir a ganar anillos, yo creo que los equipos que ganan anillos es porque arriesgan, siempre arriesgan algo. Toronto arriesgó con Kawhi, los Warriors también, con meter a Durant ahí en ese ecosistema. Yo creo que todos los equipos arriesgan un poco, ¿no? Los Heat, cuando llegó LeBron, también, pues que White pasase, que se juntase con otras estrellas que no sabes. Entonces, bueno, todos ahí generan, tienes que haber algún movimiento que realmente haga de revulsivo, de clic. Entonces yo estoy seguro que Kobe Bryant en Chicago le habría cambiado la cara totalmente y habría cambiado la historia, claro, porque ya no habrían llegado esos picks que llegaron después. Y entonces al final todo es una cadena, ¿no? de circunstancias. Garpax tenían eso, que eran demasiado conservadores. Siempre estaban buscando, pues eso, que me llegue la estrella en el draft y lo reconstruyo y bueno, que se haga un equipo competitivo poco a poco, que es bonito, ¿no? Ver crecer a tu equipo poco a poco, como aquel que pasó de Lud Den, de Joaquín Noah y tal, pero creo que les faltó el valor, ¿no? De apretar el botón y intentar traer esa mega estrella que podría haber cambiado un poco la franquicia. Vamos a ver si Karnisovas, que ya intentó, ¿no? hacer algo con las llegadas, ¿no? de Rose, Busevic, etcétera. Vamos a ver si consigue arriesgarse este verano y hacer algún movimiento bueno que nos devuelva un poquito, ¿no? a ser competitivos. Pero sí, vamos, Kobe Bryant en Chicago habría sido una maravilla. ¿No te parece arriesgado todos estos movimientos? Porque al final de cuentas, DeMar DeRozan pudo haber tenido cualquier otra opción y prefirió Chicago. Vucevic, en cambio, fue sorpresivo, al menos a mí fue agradable, pero no ha sido suficiente. Lavin llegó mediante un cambio, como ya lo mencionaste, con la antigua gerencia y ahorita pues está
pues en busca de ser esta estrella y ese hombre que nos pueda llevar al siguiente paso. Pero en el draft tienen a Pat Williams que lo seleccionaron y unos dicen que sí va a funcionar, otros dicen que ha quedado de ver, y seleccionaron a un jugador de la Universidad de Carolina del Norte que nos hizo soñar en un principio en su temporada de novato como Kobe White, pero al final de cuentas pues no logra dar ese do de pecho. ¿Qué pasa con estos Bulls? ¿Es acaso la presión de la era que dejó este señor Jordan Pippen y demás de la época de los 90? ¿Por qué no se da ese siguiente paso? Cuando Chicago le va bien, la NFL se ve la NBA, perdón, se ven sus resultados. La temporada pasada, ¿quién fue el equipo que más aficionados de visitantes llevó a los estadios? Los Chicago Bulls. Entonces, ¿qué pasa con este equipo? ¿Cómo los ves para este futuro inmediato? Pues la verdad es que está complicado, ¿no? Porque tampoco tenemos tanto espacio, ¿no? De salarial, ya sabemos las normas, ¿no? De la NBA, que hay unos límites salariales y unas normas para moverse, ¿no? En los mercados que nos dejan un poco las manos atadas. También es cierto que tenemos una propiedad, Reisdorf, que es el propietario, que lleva durante muchos años teniendo fama de ser muy tacaño. El equipo de los Chicago Bulls no se mete nunca en lujo. O sea, el impuesto de lujo es cuando te pasas, ¿no? Desde el límite salarial. Y normalmente los equipos que quieren dar saltos y competir, pues se meten en impuesto de lujo, pagan más, pero intentan, ¿no? Mejorar. Y la propiedad de los Chicago Bulls pues tiene esa fama, ¿no? De tacaño, de no entrar nunca en ese plus de gasto. Entonces, lo que hace falta, un poco de suerte, como en todo también, y buen trabajo también de evolución. Yo lo que estoy viendo, has mencionado a Kobe White, Patrick Williams, es que yo lo que estoy viendo es que últimamente los jugadores, yo creo que estos dos jugadores tienen talento, no para ser una superestrella, pero sí para mejorar más de lo que han mejorado en estos años. Yo creo que falta ese trabajo que se tiene que hacer en verano con ellos, de entrenarles para que mejoren y de evolución, ¿no? Entonces, Kobe White este año sí que se le ha visto mejoría, sobre todo en defensa. Se ha visto que ha madurado también, menos precipitado. Pero sí que es cierto que estamos en el cuarto año. O sea, ha tenido que llegar al cuarto año para verle por fin dar un salto, un paso adelante. Y Patrick Williams, es cierto que su segundo año casi no se puede considerar porque estuvo lesionado toda la temporada, pero este año es como muy irregular, ¿verdad? Tiene días buenos, días muy malos, ahora está en el banquillo, ahora está de titular, pero sí, nos falta ver, yo creo, evolución, ¿no? Evolución en los jugadores jóvenes, que al final son los que te dan ese salto también un poco de una temporada a otra. No solamente son los fichajes, porque DeRozan ya sabe lo que te va a dar. O sea, de hecho, si acaso baja. Lavin ya tiene una edad en la que ya sabes también lo que es Lavin. Ya no le vas a ver mejorar mucho. Entonces, puedes traer algún jugador que compense muy bien la plantilla, pero donde tienes que ver la evolución y el salto también es en estos jóvenes que vayan dando pasos. Y que es lo que yo creo que no se está haciendo también. Entonces, creo que necesitamos a alguien ahí que venga, ¿no? A trabajar con ellos y a intentar hacer que los jóvenes den esos pasos y también desde el banquillo que les den más minutos, también un poco de responsabilidades, porque si no los chicos al final no aprenden y no mejoran. Es que eso está claro. Si no se equivocan y no tienen la experiencia, es muy difícil que evolucionen. Si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo, ahora sí, porque ya te tenemos que dejar ir, ¿qué escribirías? No, aguanta, yo también tengo una pregunta. Perdón. Rapidísimo, ¿qué de ese, básquetbol de los años 70 al actual, cuál crees que ha sido la principal evolución? Ha habido muchos, de los de 70 aquí, es una barbaridad, incluyendo el triple. O sea, la inclusión del tiro de tres, porque en los 70 no existía el triple, que llegan en el 81, para mí es lo que cambia el baloncesto. Ese tiro de tres
que claro, en sus primeros años no se nota tanto, pero ahora fijaros lo que es el triple, ¿no? Se abusa incluso en ocasiones, yo creo. El ritmo de juego sí que ha tenido altos y bajos, porque en los 90 era un ritmo muy bajo, en los 70 era más alto, en los 80 era más alto, tal. Finales de 70, principios de los 80 era más alto y ahora otra vez vuelve a ser alto. Pero para mí es el triple lo que cambia más el juego y luego mucha normativa, muchos cambios pequeños en la normativa que poco a poco han ido siempre a favor de beneficiar el espectáculo. Y el espectáculo es el ataque. Entonces, la NBA ha buscado que el deporte sea cada vez más espectacular, más ataque y las defensas las tengan cada vez más difícil. Entonces, esos cambios un poco en la normativa que han buscado ese espectáculo para atraer a más fans y que el deporte sea más bonito, más llamativo, han hecho cambiar muchísimo el sistema y la forma de jugar, ¿no? al baloncesto. Las posesiones, que sean tan rápidas, que no se agote, que se juega tantas posesiones. Hoy en día se dice que es un deporte de posesiones, de jugar muchas posesiones. Y bueno, de los 70 ahora hay muchos cambios, parece que no, pero es otro deporte, distinto. Si ves un partido de los 70, la verdad es que antes se jugaba tanto por dentro que bueno, no tiene nada que ver. Antes los jugadores altos eran muy dominantes. Entonces quizá tenían mucha ventaja. De ahí las leyendas estas como Will Chamberlain, ¿no? Y Bill Russell, Kareem, pues, tenían tanta ventaja esos hombres altos que podían ser muy dominadores. Y hoy en día pues es todo lo contrario. Los jugadores que dominan son esos habilidosos que tienen mucho rango de tiro y pueden hacer muchas cosas. Los Patrick Ewing, los Isaiah Thomas, hoy en día los Dennis Rodman, hoy en día no funcionarían. Si tuvieras ahora sí que serían menos destacados. Mira, hay un jugador, Tucker, de los Sixers, que se le está comparando un poco esta temporada a Rodman por su ausencia de tiro, por tener ese rol, ¿no? De defensa, rebote, tal, y tirar poquito, aunque tiene mucho más tiro Tucker que Rodman. Pero evidentemente Tucker ahora no es una figura para nada destacada, mientras que Rodman sí lo era. Si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo, la pantalla de un estadio para que millones de aficionados de los Bulls o de la NBA lo pudieran leer, ¿qué sería y por qué, Nacho? Mensaje en el cielo. Hay que decir paciencia, yo creo, ¿no? Con los proyectos. Hay que tener paciencia un poco con Carnisovas y con la front office, y sería paciencia con Carnisovas. Vamos a darle todavía un poco de tiempo. Creo que estamos también en un momento ahora de que parece que hay que romper todo porque no funciona. El proyecto tiene 2 años, y ya no funciona, hay que romperlo entero. Creo que hay que buscar eso, intentar que el equipo, sin romperse, pero sí moviéndose un poquito, retocando y evolucionando y dando pasos, siga hacia adelante. Y bueno, pues, se ha roto Lonzo, ahora hay que buscar un base, ¿no? Pues hay que tener paciencia y a ver si paciencia con Carnisovas o esperanza en Carnisovas. Había un hashtag, ¿no? en Twitter que era Carnisovas We Trust, no sé si lo viste. Pues me quedo con eso, en vez de paciencia, Carnisovas We Trust, y vamos a seguir confiándole el equipo y a ver si este verano nos devuelve un poco la esperanza. Por favor, te lo suplico, por favor, nos surge otros playoffs para que no pasen otros 6 años. Te lo pido, por favor, Nacho. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Redes sociales, platícanos del Triángulo de Beni, qué significa para que la gente te siga. Sí, el Triángulo de Beni es un podcast donde, bueno, estoy ahí todos los fines de semana, casi todos, con Aníbal y con Kiko, que pertenece al canal de Back to Back Spain, como has dicho, ¿no? Que es un canal de NBA, que bueno, que hay un montón de podcasts de equipos y ahí estamos nosotros, y es el Triángulo de Beni. El nombre pues lo pusieron Aníbal y Kiko, ¿no? Al principio, que va un poco con el juego de ese triángulo ofensivo que hemos hablado de Phil Jackson y Benny the Bull, esa mascota de los Chicago Bulls,
que es un crack y bueno, pues que es el triángulo de Beni, pues, un poco haciendo un juego de palabras con esas dos cosas y bueno, y está ahí en @triángulo de Beni, la D es solo una D, en Twitter, que es donde publicamos un poco todos los programas que hacemos semanalmente y bueno, y ponemos cosillas de la actualidad del equipo. Y bueno, pues en los programas pues, estamos ahí los tres, hablamos un poco de los partidos, de las noticias, hablamos de datos, intentamos debatir, ¿no? Las polémicas que hay en las redes cada semana de las cosas del equipo. Y bueno, pues un poco de fanaticada, ¿no? De quitarnos el mono de hablar de nuestro equipo y de compartirlo con los demás. Perfecto, pues a seguirlo. Muchísimas gracias, Nacho, y ha sido un gusto compartir ese tiempo contigo. Gracias a vosotros por invitarme y un placer.